Estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy junto con Juan Carlos de Granados tenemos como invitado a Roque González Vivero, asesor empresarial senior, evaluación de proyectos, vinculado fuertemente a la famosa inteligencia artificial de la cual todo el mundo habla y algunos no conocen todos los alcances que tiene, y hablaremos con él, entre otras cosas, sobre eso. Y también a nuestro querido amigo José Javier Orellana Aguilera, asesor empresarial en finanzas corporativas, socio fundador de Andes Legacy Advisors, es asesor de compañías muy importantes como McKinsey & Company, JP Morgan, Credit Lyonnais y ABN AMRO, ex ejecutivo senior también de Progressive Insurance y ex viceministro de Comercio Exterior de la República del Ecuador. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Siempre es un gusto compartir el panel con el director Giovanni Ginata y acompañarnos mutuamente en esta hora, comenzando desde las 12. Y quería hacer la primera pregunta en esta conversación con José Orellana. ¿Cuál tú crees que es el cuello de botella en las finanzas del Ecuador? Bueno, realmente es la poca apertura que el país tiene al capital extranjero, sea en presencia como banca internacional, tenemos serias leyes. En algún momento, para dar un caso, el Grupo Intercorp de Perú, un grupo que representa 2,5% de la economía peruana, quiso comprar el Banco del Pacífico. Una discusión sobre el precio, pero eso siempre se puede arreglar una fórmula u otra. Pero las restricciones que un banco tenga negocios propios es complicado, porque es un grupo que tiene centros comerciales, tiene inversiones que aquí mismo se lo vemos en Guayaquil, ¿no? El Home Depot, el que se parece al Home Depot de Estados Unidos. Exacto, no lo quería mencionar como marca. Entonces eso es una cuestión grave. Luego tienes todo el tema de la inseguridad jurídica que aleja el capital. Pero la banca hubiera sido muy interesante porque un competidor grande en el mercado, para dar un ejemplo, yo asesoré a algunos bancos en Latinoamérica. El Banco de Colombia es toda la banca del Ecuador, un solo banco, y no hay ningún banco colombiano que yo sepa de presencia en Ecuador. Ahora hay bancos de internet como Nu, Revolut, que son gigantescos. Entonces eso te traería muchísimo capital, porque solamente por ese tipo de banco, para venir a un país como Ecuador, va a venir con una base de capital de unos 500, 600 millones, líneas cruzadas de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, capital, el país ha sido muy poco atractivo para el capital. Pero entonces se mantiene esta restricción que si una persona tiene un negocio no relacionado, pero que también tiene un banco, no se puede... Entiendo que eso es el caso. No puede seguir manteniendo... Eso fue impuesto en la época de Correa y entiendo que no ha sido reformado, ¿no? Y creo que fue después de la crisis bancaria, que efectivamente en esa época sí habían muchos créditos vinculados y malas prácticas realmente, pero al final, es decir, no se limitó adecuadamente, pareciera ser, y eso nos está pasando una factura en este momento. Tal vez es de hacer un cambio normativo. Correcto. Sí. Y yo creo que el cambio normativo debería traer mucho a estos nuevos bancos, ¿no? Revolut está en Perú. Revolut es un banco online, para aquellos el público que mejor nunca han escuchado de ellos, el Banco Nu. Sí. El Banco Nu es un banco muy grande, es organizado el banco con mayor capitalización en el mercado mundial, es un banco construido por un colombiano, con bases en México, en Colombia. Entonces estos son grandes monstruos de la banca, ¿no? Y son locales, son latinoamericanos, pero aquí no vemos. Yo aquí no veo un Scotiabank, no veo un Standard Charter, que son típicos bancos que tú encuentras en otros países de Latinoamérica, el Santander, BBVA. No, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que aquí nos visita a veces con algunos entrevistados, ellos tienen un proyecto y un paper que escribieron justamente sobre cómo el Ecuador debería de fomentar la creación de un hub financiero al estilo Panamá. Pero como tú dices, con esas leyes que no han sido modificadas, debe ser complicado convertirnos en eso. Más bien, de lo que yo tengo uso de razón, aquí hubo muchos más bancos extranjeros. Estuvo el ABN, que ya no está, estuvo el Banco de Londres, que luego se llamaba Lloyds, estaba el Citibank, sigue existiendo, pero reducido, digamos, un banco más bien corporativo, ya no tiene banca de consumo. Entonces, Banco of America estuvo aquí. En 9 de octubre estaba el Banco of America en un edificio precioso. Claro. Sí. Y si tú ves, cuando uno ve partidos de fútbol y demás, uno ve, por ejemplo, los grandes bancos españoles como Santander, tiene presencia fuerte en el resto de Latinoamérica, no tiene aquí.
Entonces sí algo, digamos, hay que hacer para cambiar eso. Yo te quiero preguntar algo HSBC, perdón, disculpe. Sí. Antes de entrar en el tema de la IA, para seguir contigo, José Javier. El presidente de la República habló hace pocos días con respecto a números que indican un crecimiento favorable de la economía. Habló sobre el comportamiento de las ventas, habló sobre la proyección de crecimiento, pero yo quería ver tu opinión al respecto, porque sí hay cosas en las que en la calle uno siente que se mueve, pero también uno ve cosas que no se están moviendo. Entonces, ¿cuál es tu análisis respecto al crecimiento? Habría oportunidad de poner la primera lámina, sí, la que tiene la curva. No sé si ya está. Yo sé que yo se las mandé por gráfico. Sí. A ver, entre paréntesis ha habido un apagón, aparentemente, ¿no? O sea que sí, tuvimos un corte de energía. Y va perfecto porque esta lámina viene de un artículo que sale este domingo en Primicias que se llama El efecto apagón. Entonces creo que estamos con serendipity en estas cuestiones. Sí. Hasta que podamos ver esa lámina, yo le quería consultar a Roque, ¿cuál es el valor agregado que la inteligencia artificial está generando a los negocios? Mira, con José justamente estamos desarrollando de utilizar la inteligencia artificial predictiva, que es lo que usualmente hemos estado utilizando, a utilizarlo para que nos sirva de manera causal. Entonces, el sistema que estamos desarrollando justamente con José es la idea de expertos. Reunimos expertos. Te voy a dar un ejemplo. Vienen y te dicen que tú tienes una enfermedad terminal, pero esa es una versión. Tú quieres una segunda opinión, una tercera opinión. ¿Qué tal si tú reúnes una serie de expertos? Pongamos 10 expertos. Unos son optimistas, otros son pesimistas, otros son neutros, pero en la ponderación tú puedes tomar una buena decisión, que eso es lo que estamos haciendo, porque muchas de lo que estamos utilizando ahora, la gente piensa que utilizar la inteligencia artificial tal como la asumimos, que es un chatbot, es lo que tú crees que la respuesta es una respuesta muy vaga, lineal, tú tienes que enfocarla. Tú sabes que en los seguros se está usando ahora eso ahí, porque antes se usaban modelos deterministas, entonces decías yo quiero tener una utilidad de $2 millones, pero tienes que ver varios escenarios, entonces exacto, el más pesimista, el más favorable y el intermedio, y entonces según eso vas colocando los cúmulos de reaseguro en función a los escenarios sí, que te da la inteligencia artificial. Esta conversación que vamos a ver es exactamente lo que tú estás hablando, y nosotros disculpa, es el tema de que la IA generativa es la IA para conversar, el GPT y todo. Nosotros queremos la IA para la toma de decisiones de ejecutivos, que es otro tipo de programas de IA, otro tipo de approach, porque no es de que tú hables con ChatGPT, es de que crear una solución para tu demanda, para la decisión del reaseguro, decisiones actuariales basadas en eventos, en la realidad, y eso sí es posible a través del IA. Entonces, esta lámina, por ejemplo, que estamos hecho de la economía, te va a encantar, porque justo es tomar casos. No sé si la alcancen a poner, pero básicamente para aquellos que no nos escuchan, Roque siempre está manejando a la hora de este programa, entonces los escucha por radio, yo lo tiendo a ver en YouTube, entonces yo sí alcanzo a ver las láminas. Es una lámina, una curva de campana, que es muy achatada hacia el lado izquierdo, hacia el lado de un crecimiento menor de la economía. Tiene un achatamiento normal, ¿no?, de la curva hacia el lado del crecimiento. Está centrada alrededor de un crecimiento un poquito por encima de 2. Nosotros sabemos que el consenso del gobierno, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es de que la economía apunta a 2,5% merced a la construcción. Correcto. Sin embargo, encontramos, porque nuestros modelos también van a las redes sociales, hacen un análisis psicométrico de lo que encuentran en la X, en Instagram, en todo, y encuentran un pesimismo llamado efecto apagón, que es una combinación entre los apagones que están ocurriendo alrededor de Ecuador, más el tema diésel. Y ese quita casi medio punto de crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como Roque, tú hiciste ese estudio, la parte del consumo, pero ¿cómo lo afecta? Ese es un modelo predictivo. Es un modelo de IA predictivo, que sí, tiene acceso. Roque, con José, justamente dentro del artículo que está escribiendo, toma en cuenta lo que habla Kahneman, ¿no? Que
es más peso, es el doble de peso la pérdida que el placer de ganar. Entonces, cualquier situación que te... O sea, el miedo a perder es más fuerte que... Es el doble de fuerte. El doble de fuerte que el placer de ganar. De ganar. O sea, si yo tengo una expectativa negativa que pudiera perder porque hay una situación complicada, me tiene más peso en la balanza que la predicción de que pueda ganar plata. Por eso es que la gente usualmente no ve racionalmente cuando está perdiendo una inversión. Quiere quedarse ahí porque dice, no puedo perder. Cuando lo racional es decir, hasta aquí, me retiro. El famoso costo hundido y la aversión de riesgo, que son sesgos de naturaleza. Entonces ahorita hay mucha gente que ante el temor de los apagones, el temor del diésel, está diciendo, espérate un momento, invierto en esta compra, hago esta compra, compras mayores, ¿no? Las que mueven un poco las inversiones personales de grupos empresariales. Entonces esto está frenando ese 0,56% que tú puedes decir que está haciendo la construcción. Correcto. Porque nosotros empezamos el año con una proyección de 2%, porque hacemos lo que exactamente conversábamos, de que tenemos 3 escenarios, el caso base, el caso pesimista, el caso optimista. Y si pones el cuadro un momentito, te puedes dar cuenta. Entonces nosotros construimos esa curva de campana, para los que no nos ven, que es muy achatada hacia el lado izquierdo, hacia el lado de crecimiento menor del 2. Entonces tiene un centro un poquito por encima del 2,5 para 20% de probabilidad. En medio cae alrededor del 1.98. Es como una ola reventando. No, pero son los 3 modelos. Es el pesimista, el optimista y el base unidos. Y entonces te crea el valor bajo esa curva es 1. Es como una curva probabilística. Sino que desde diciembre acá se ha ido achatando el lado izquierdo por los eventos de choques electrónicos. Inseguridad ha mejorado. Entonces eso es un factor a favor. Ha mejorado 14% de inseguridad. Estamos a espera de la ley IDEA, que sería agosto de este año, tú la conoces muy bien, que ya básicamente represaría al Acuerdo Económico Recíproco con Estados Unidos. Entonces abriría más las exportaciones. Nos conocemos de época de la Cámara de Comercio, por eso. Entonces eso sería un boom para las exportaciones, pero ya sería agosto, septiembre, para el último trimestre. Hay diversas cosas, no quisimos ponerle tanta cuestión a los dos lados. Tú dices ahí en la curva a la derecha, reformas al tema de IED. ¿A qué te refieres con eso? Ecuador tiene un futuro minero que está predeterminado. Ha habido muchísima inversión minera, pero todavía faltan reformas legales, faltan los acuerdos comerciales, faltan reformas, leyes específicas, por ejemplo, el tema eléctrico. Ecuador hace 2 años, aquí con Ramón, yo le decía, y con César, necesitamos 2.500, 3.000 millones de dólares de inversión en agosto, julio del 24. Porque necesitamos para generación eléctrica, para transmisión y para distribución. Y es difícil para la gente que nos escuche, pero básicamente la generación es la potencia eléctrica, la transmisión son la línea del sistema integrado y la distribución es cuando bajas a la subestación y el cableado es local. Entonces ya hemos visto aquí en San Borondón la explosión de subestaciones, el cableado de la línea integrada se está sobrecalentando. Las personas no lo saben, pero esos cables están alrededor de 60, 70 grados centígrados y tienden, cuando hay sobrecarga eléctrica, a arquearse, y si tocan un árbol o algo, chao, la línea se va. Tú eres el experto eléctrico. Sí, pero ahí el tema de fondo, y lo dicen expertos en materia, es que no de este gobierno, sino de mucho tiempo atrás, no ha habido la inversión. Por eso. O sea, tú no puedes seguir manteniendo algo, creer que algo te va a dar los frutos que tiene que darte si tú no le has metido plata para invertirlo. Pero la línea de transmisión es básicamente una autopista de electrones. Correcto. Aquí se concesionan autopistas. O sea, debería ser un modelo de concesión de autopista y te cobro la ruta que siguen los electrones. Pero el otro día justo con un invitado hablamos de esto, porque dos cuellos de botella grandes que tiene el Ecuador están en el sector energético petrolero y en el sector energético eléctrico. Y en ambos casos hay toda una ideología que se plasmó lamentablemente en la época de Montecristi, donde todo esto es un tema de la soberanía, de los sectores estratégicos, y entiendo que han habido en este gobierno ciertas mejoras a la estructura legal, pero todavía producto de que la Asamblea tiene parte de ese mismo grupo que nos hundió, están metidos allí, entonces no han dejado abrir como se debería abrir para que haya esas concesiones que tú mencionas. Giovanni, estamos muy tarde para cambios discretos.
Nosotros necesitamos cambio de estructura, cambios sistemáticos, algo que cambie la curva, porque ya no son cuellos de botella, no son remaches, barreras que bloquean el crecimiento No puedes de Ecuador. poner curitas nada más. No, son destrucción de valor. ¿Cuántos equipos? Esa reforma constitucional es vital, me explico. Entonces, porque ningún inversionista, estamos hablando ya aquí de decenas de millones de dólares. Yo diría cientos a miles. Cientos a miles de millones de dólares con esas oportunidades en los sectores estratégicos que hemos mencionado. Y entonces ningún inversionista, a menos que sea altamente, no tenga preocupaciones por el riesgo, va a venir a invertir con ese bloqueo constitucional. Sí. Entonces, sí es algo que se debe impulsar. Permítame dar un ejemplo. Como estábamos hablando de analogía, el Sistema Nacional Integrado, el alto voltaje, es una vía, una autopista que cobra por electrón. Eso es muy fácil conseguir financiamiento internacional. Estamos a punto de quebrar 400 puntos de riesgo país. Ayer estábamos de noche a 409. A cualquier momento quebramos la barrera. Y ya empezamos hay fondos que compran eso porque básicamente dicen, mira, dame posesión, yo le doy mantenimiento a 30 años como una autopista. Y yo te cobro por cada electrón que va circulando esto. Y esa es una línea de transmisión, quizás otras. Pero si tú no modificas eso, se llega a caer, vamos a tener un serio problema en el país. Y es lo que va al punto que dice el abogado. Faltan leyes y estamos esperando a que sucedan los problemas. No estamos siendo proactivos. O sea, faltan leyes que abran, porque tenemos sobrecarga de leyes que cierran. O sea, el Ecuador es un país que se cierra. Claro, fíjate la Corte Constitucional, es decir, a pesar de que el matrimonio está plenamente determinado que es entre un hombre y una mujer, la interpretación de la Corte Constitucional dice que sí se puede entre dos personas del mismo género. Por lo tanto, es decir, cuando a la Corte Constitucional le conviene hacer algo... Es flexible. Ahí sí es flexible. En estos temas, inflexible. En la inteligencia artificial, Roque, ¿estamos tarde en este momento o estamos, como todo está comenzando, estamos a tiempo? Mira, estamos comenzando. Inclusive en Estados Unidos se están viendo cada vez más actualizaciones. El sistema que estamos utilizando con José hace un par de años era conceptual. Uh-huh. Era conceptual. Y ahora con todas estas actualizaciones que estamos haciendo la IA, ya podemos introducir todas estas variables, todos estos factores para tener algo más causal, algo que nos dé poder de decisión. Todo lo que han estado justamente en la lámina que hemos estado viendo es... Bueno, visualmente se ve bonita la campana. Es un método de Monte Carlo que vamos incluyendo muchos factores y variables. Expliquemos lo que es simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo básicamente pone distribuciones a todos estos efectos. Uh-huh. Al efecto del niño, al efecto de apagones basados en hechos históricos. Por eso terminas usando mucho la IA para productividad, porque si no, esto fuera el trabajo de un equipo de 12 trabajando 6 meses. Y te agarra y te dice, mira, está subiendo, la NOAA dice esto, la NOAA es el sistema de Estados Unidos para medición del océano, del calor. Entonces dice, las probabilidades son tal, pero en tiempo real, o sea, el último cálculo. Y te va analizando todo esto y te va modificando la curva. Esa no es la misma curva que teníamos en diciembre. Entonces, para un tomador de decisiones, a principio del segundo trimestre, por ejemplo, nos pasó ayer, mandamos alertas a distintos gremios, a pesquería, camarones, a banano, diciéndole, estos son los efectos que vemos este segundo trimestre del tema eléctrico, de toda esta cuestión, en tu margen. ¿Por qué en tu margen? Porque ese es el efecto directo en la valoración de la empresa. ¿Y qué insumos están incluidos para poder...? SRI, FMI, Banco Mundial, tenemos psicología, muchísima información. Mira, por ejemplo, para los terrenos, hay un terreno cerca de aquí, nosotros lo estamos vendiendo. Nosotros llevamos la propuesta a colegios, porque te digo, mira, por esto, y es colegio. Porque ya no te hacemos ese análisis concéntrico que se hacía antes por ejemplo, para los hospitales, no tanta población. No, ya lo tenemos nosotros en un GIS, que te decimos, mira, aquí están tus colegios competidores, aquí están las distancias con tráfico real en el día. ¿Cuántos carros pasan por ahí? ¿Y cuándo te bloquean? Porque hay vías en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en todas las ciudades grandes, que se vuelven ríos impasables a ciertas horas. Es un efecto que, por ejemplo, también se ve en centros comerciales. Tú ves, por ejemplo, por qué San Marino y Policentro pueden estar pegados. Porque esas calles intermedias son un río impasable.
Porque la gente dice, no, vengo a esta vía, voy al Policentro. Porque darme esa vuelta para poder entrar al otro es un problema. Yo en la vía de la costa, que también tiene momentos, digamos, muy tristes de tráfico, veía que había un mismo local en un lado y en el otro. Y lo que me explicaban, evidentemente, es que el que está en un sentido, por lo pesado, ya no se quiere dar la vuelta, Sí. para volver a dar la vuelta. Sino que si Sí. está en ese, para. Si está en el otro, para. Pero si quiere dar la vuelta, ya no iría. Mira, nosotros tenemos 2 personas que nos vieron a hablar de temas de gasolineras en Vía la Costa. Como tenemos acceso al flujo de tráfico y mapeo por Geographic Information System, yo te podía valorizar solo en las probabilidades del tráfico que pasa enfrente como función de la likelihood, de lo que el deseo que quieras ir a tanquear. Y era muy distinto, porque la una estaba antes de la virada que haces a la derecha, la otra viene después. Entonces la una tenía otro público. Y lo ves en centros comerciales, lo ves en hospitales. El tráfico se vuelve un proveedor de potenciales, un feeder para los centros comerciales, como un bloqueo en que te dice ya no puedo ir a esa dirección. Bien, siguiendo con el tema del crecimiento, sí. Y hace pocos días hubo un artículo también interesante de Fausto Ortiz en uno de los periódicos. Cada sector tiene su comportamiento específico. Tú has mencionado el de la construcción, y yo creo que como el gobierno ha declarado el año de la construcción y hay una serie de líneas de crédito favorables de módicos intereses, sí. Yo creo que es un sector posiblemente ganador este año, pero posiblemente otros no. Y en estas curvas y estos análisis hay muchos eventos que van a ir afectando. Tú mencionaste, digamos, la probabilidad del niño, que por ahí leí algo que me mandaron ayer, creo que está sobre ahora 62%. Yo leí algo ayer que era menos, pero en todo caso va cambiando y sería trágico para el Ecuador que eso llegara. A ver, si puedes poner la lámina de nuevo, te quiero explicar algo que es interesante. Nosotros esa lámina de análisis es el nivel macro, pero te lo podemos hacer a nivel sectorial, te lo podemos hacer a nivel tu empresa. Porque aquí la idea es que amplies, en estrategia tú defines un camino para años. En planificación estratégica, que no es lo mismo, tú decides cómo vas a hacer para este año. Entonces tú tienes, por ejemplo, los 2 extremos. Ya esto está actualizado a abril, o sea, ya vimos el primer trimestre. Ya ves las probabilidades, ves los riesgos de que haya apagones. Si tú te das cuenta, la parte baja del escenario, para aquellos que no nos ven, te da una probabilidad de crecimiento de 20%, crecimiento menor al 0.7, porque esto ya incluye todos los efectos negativos que puede tener la economía. Mientras que la de crecimiento por encima del 2.5% también es 20%, pero esa va a depender mucho de la ley IDEA. La ley IDEA es una idea que básicamente es el reemplazo del acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, que ya incluiría los camarones. En el tema seguridad tú mencionas, porque hay números favorables, el hecho en estas ecuaciones, digamos, el hecho de que se repita o se vuelva a hacer un toque de queda, ¿afecta para bien o para mal? Depende del sector. Obviamente restaurantes, todo lo que tiene que ver con la noche lo afecta muy distinto. La seguridad afecta a toda la economía. Tiene un peso enorme. Nosotros calculamos que alrededor del 3% del PIB ha sido afectado por inseguridad. Extorsión, es una categoría muy amplia. Pero el deseo de la gente salir de noche ha caído bastante. Guayaquil se ha convertido en una ciudad franciscana. Claro. Aquí ya 8 o 9 de la noche no ves nadie en la calle. Se vienen a San Brondón con una imagen de que es más seguro, por ahora. Sí, pero igual en la mente tú tienes personas, por ejemplo, yo he venido a bodas que son en la tarde, ya no son en la noche. Claro, sí. Los hábitos de matrimonios hasta el día de hoy han cambiado la zona, el horario. Sí. El hábito, perdón, José, sí. El hábito comercial también. Yo me acuerdo que cuando hubo esta situación hace poco, los centros comerciales cerraban a las 9 de la noche, cuando usualmente cerraban más tarde. Sí. Siendo Guayaquil una ciudad nocturna por su naturaleza, por su clima. Pero hay cada vez menos. Pero es por 6 de la tarde, 7 de la noche ya no hay gente. El centro de Guayaquil que tú me decías el otro día, después de las 4 o 5 de la tarde está muerto. Sí. Cuando tenía vida. Los restaurantes cierran a las 4 de la tarde. Mira, nosotros hicimos este análisis para los sectores, afectación en los márgenes. Hicimos para centros comerciales, etcétera. Te puedo hablar del centro comercial porque es el último que hice. Por ejemplo, ha habido un incremento en el tráfico no comprador en los centros comerciales. En otras palabras, por el calor la gente te va al centro comercial, pero cada vez menos te compran. Eso tiene que ver mucho con el efecto apagón de que la gente está un poco queriendo ahorrar para tener el dinero. Es que las malas noticias se propagan 5 veces más que las buenas. Entonces, el gobierno, yo veía en un canal de televisión que hablaban de la comunicación gubernamental, pero eso debería ponérselo, yo la conozco, Irene, un letrero grande como te ponen en Estados Unidos.
Lo malo suena 5 veces más fuerte que lo bueno. Lo bueno no vende. Entonces tienes que hacer, especialmente en un país tan politizado y polarizado como Ecuador, entonces tienes que hacer una campaña continua, y yo creo que también han fallado en la transparencia, en salir a decir, sabes que esta es la situación, esto vamos a resolver, y no te desesperes, estamos aquí. Tú dices, por ejemplo, la gente lo malo, la gente criticó la presencia de la vicepresidenta yendo a un museo, y en cambio eso tuvo más peso y circuló más que lo bueno de las visitas que hizo a una serie de hospitales para contactos y temas vinculados a salud. También es Kahneman, ¿no, Roque? Así es. Es creo que le llaman, déjame por aquí lo tengo, la ponderación de las probabilidades. ¿Qué es Kahneman? Es un profesor. Es un profesor. Ya. Es un profesor que, aunque era psicólogo, pero ganó un Nobel en economía. Ya. ¿Y cuál es qué decía él? Que el 20%, tiene algunos libros, teoría de Kahneman, el ruido, o sea, él tiene bastantes libros, pero todos son para uso en economía y administración, o sea, cómo todos estos factores psicológicos afectan, por ejemplo, esto de que la pérdida la valoras 2 veces más que el éxito. Entonces, somos animales adversos al riesgo. Entonces, si el mundo te está diciendo, hay este riesgo, La economía es puro comportamiento, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero hay una línea de la economía que es economía de comportamiento, ¿no? Exacto. Exactamente. Esa es la especialidad de Kahneman. Sí, entonces nosotros cuando todo esto es behavioral economics. Nosotros cuando hacemos estos análisis sectoriales o para empresas específicamente, tomamos esa rama, porque es salir del Excel. Porque el Excel es fácil, pero ya cuando ves a tomar estos factores, ya te das cuenta del por qué. Por ejemplo, si el presidente dice, el Fondo Monetario, Banco Mundial 2.5, yo estoy con mucha seguridad de que hay un rezago porque se han acumulado esto en la mente del ecuatoriano que le está disminuyendo su consumo. Ahora, bueno, vamos primero al corte. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Roque González Vivero y con José Javier Orellana Giler sobre temas de interés de lo que sucede en la economía y la política y también la inteligencia artificial en el caso de Roque en el Ecuador. José Javier, antes de profundizar más en el tema de la inteligencia artificial, yo sí me quedé, que lo estamos hablando en el corte, sobre esta relación entre lo que sucede con la guerra y el incremento abrupto de los precios internacionales, tanto de petróleo como de combustibles, y la realidad ecuatoriana, porque a veces la gente dice, es que qué chévere que al Ecuador le conviene que subió el petróleo, pero si hemos bajado la producción, tenemos escasa capacidad de refinación y los derivados que estamos importando suben, ¿ganamos o perdemos? A ver, es que en un país petrolero esto es algo que da pena. Si el petróleo West Texas Intermediate llega a 110, que sería más o menos 96, 98 para el precio de Ecuador, tú ya tienes una afectación grande en el sector bananero por costos de fletes. El contenedor de banano no es muy caro como dinero, es como unos $10,000, por afectación del flete, fertilizantes, etcétera, todos los problemas que se acumulan, que ya haces menos competitiva la industria bananera. Ya tienes la afectación en los 40 días que va el camarón, tienes la afectación de precios locales. A cierto nivel, creo que a 128 el barril de crudo ecuatoriano, que sería como 170 el diésel, tú ya puedes tener un incremento en la canasta básica de $40 a $48. O sea, no queremos ser alarmistas, ¿no? A lo mejor mañana se resuelve este conflicto en Irán, pero tiene un peso. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros para estos modelos que realizamos, la curva que viste de simulaciones Monte Carlo, usamos la IA para detectar todas estas cuestiones que pasan inadvertidas. Cuando lo hacemos para empresas o sectores sectoriales, para sectoriales y empresas también, porque a veces la gente no nota estos efectos que no son cisnes negros per se. Cisnes negros en el mundo medieval se pensaba que solo había cisnes blancos. Llegaron a Australia y encontraron cisnes negros y, oh sorpresa, existen cisnes negros, sino que son eventos de baja probabilidad con una gran afectación. Estos son lo que llaman los rinocerontes grises. Aquí en Ecuador las empresas lo descuidan y luego lidian con las consecuencias. Entonces, esto nosotros lo tratamos de hacer con empresas, con gremios, con sectores,
cada trimestre para ver el próximo que se acerca. Mira, aquí está, esta es una capitulación del precio de la canasta de crudo Ecuador versus el precio del diésel. Tú tienes un escenario que el diésel puede llegar hasta precios de 145, pero a medida que el precio del crudo ecuatoriano se acerca a 90, 96 y el diésel se vuelve más caro, tú puedes tener una afectación muy grave en lo que es inflación local. Mira que ya los transportistas pesados quieren soluciones, han pedido, están hablando, quieren protestar en la mitad de mayo porque dicen que no les alcanza la focalización que se ha hecho. Y todavía es la primera alza que ha habido del diésel. El diésel probablemente suba 3 meses en seguidilla, igual las gasolinas. Me comentaba un amigo que tanquea con Super, espérate que tu tanque de Super valga $5 el galón, 5.5, porque tenemos proyecciones de potencialmente el alza. Entonces, este conflicto de Irán es problemático para Ecuador, que aunque sea pues, país petrolero, no tiene una refinería como Talar en Perú, nueva, gastó más de la mitad de lo que costó hacer Talara desde el año 14 al presente en Esmeralda. Y tenemos fierros viejos. No, porque fallan 40-60% del tiempo no está funcionando la refinería Esmeraldas. Y eso va a seguir incrementándose, mientras que Talar opera 90% del tiempo con una producción de 110.000 barriles de gasolina de Euro 6, que es el más alto que hay, ellos exportan. Perú no es tan petrolero como nosotros, o sea, estamos en un desajuste. Y el desajuste es tan grande que a ciertos precios ya afecta totalmente la economía ecuatoriana. Entonces va a haber que haber ciertas discusiones en caso de que esta guerra continúe y siga incrementándose el precio del diésel. En este momento el diésel tiene un subsidio de $1.60, entre $1.40, entre $1.20 a $1.60, dependiendo del precio. Ahora, y todo el mundo se ha afectado por esta guerra y esperemos, como tú dices, que esto termine, ojalá pronto, porque pensábamos que iba a ser corto y como muchos anticiparon, esto no era nada corto, y cada vez que dicen, bueno, hagamos unos días, digamos, detengamos la guerra, pero luego se vuelven a calentar los ánimos y en eso nos hemos pasado sube y baja. Pero entre paréntesis, alguna gente ha hecho mucho dinero anticipando la subida y bajada. Sí, pero va el tema estratégico. Sí, pero va mucho al tema estratégico, porque este no era un evento pronosticable. Acuérdate que el año pasado hubo el bombardeo con los B-2. Pensamos que hasta ahí ya bombardearon, se acabó. Pero tú ya tienes un efecto en febrero, que es el impasse con Colombia, un efecto al final de febrero, que es el principio de esta guerra. Entonces, todos los tomadores de decisiones tienen que considerar estos eventos, tanto para su crecimiento de su empresa, como el crecimiento de un sector, como el crecimiento del país, porque la macro es ver el país, pero tú puedes irlo aterrizando. Por ejemplo, ahorita hay una escasez de fosfatos, de nitratos y de fósforo en el mundo. Para agricultura. Que ya ha subido de precio y hay escasez. Hay escasez de gas doméstico, porque el Golfo no solo es petróleo, es gas, fertilizante, es gas propano, es fertilizante, etcétera. Claro, entonces, el impacto todavía no nos pega, pero ya viene. Y hay un artículo, no me acuerdo si era el Wall Street Journal o el Economist, que esto puede causar un problema de hambre, porque si no hay fertilizantes, no habrá suficiente alimento. Entonces esta cosa se complica mucho. Parecido al tema Ucrania, que cuando Ucrania es un gran productor de urea. O sea, cuando hubo la guerra con Ucrania, recién uno se desburró de la cantidad de cosas que producía, inclusive aceites. Ya, pero eso es donde el IAF nos da esta capacidad de ser un radar de avanzada y poder ver más allá de lo obvio y poder decirle a una empresa, mira, ya calculaste tus costos de PETS a futuro, que es el plastiquito que se usa, ya calculaste tu costo de fertilizante, has optimizado tu riego, tu fertilizante para lo que se viene, para los precios que se vienen, porque si esto continúa va a haber destrucción de la demanda. Roque, si estamos viendo todos estos escenarios, la IA es capaz de predecir los escenarios si le agregamos los insumos adecuados. Entonces, ¿qué tan viables para las pequeñas y medianas empresas que tengan sus modelos predictivos para poder determinar estas conclusiones? Mira, con José hemos estado trabajando en este sistema. Ahorita lo estamos haciendo sectorial. La idea es ir aterrizando esto para que sea más amplia la cobertura hacia ya irnos a mediana industria y a pequeña industria, porque es una situación que hemos ido trabajando. La idea es ser resilientes, tomando en cuenta lo que José estaba hablando acerca de los cisnes negros, eso es Nassim Taleb, ¿no? Él también tiene otro concepto muy interesante que es el del antifrágil, que creo que muchos lo han escuchado. El antifrágil, que es el resiliente. Entonces, estamos tratando con José meter todas las variables para que podamos
primero sectorizar y de ahí ir individualmente a las industrias para utilizar este sistema, pero ya de una manera muy focal. ¿Y la IA no es un modelo interesante para poder aumentar la productividad del país? Porque Definitivamente. muchas personas creen que genera desempleo. Yo lo que creo es que si trabajan 5 personas contigo, esas 5 personas deberían valer por 20 personas. Es una herramienta. Y no despedir, sino que van a ser más productivas. José puede explicar el tema en McKinsey. En McKinsey antes había creo que 60.000 empleados, ahora hay 40.000 y 20.000 agentes virtuales. El agente de IA es tu colaborador más cercano. Nosotros no podríamos hacer estas presentaciones sin usar IA, porque el nivel de información, hay una señal ruido, tienes mucho ruido en la economía, y hay una señal que es el verdadero efecto. Entonces te ayuda a filtrar y te dice, mira, aquí esta señal es importante, esto no le hagas caso, esta es la señal que tienes que usar. Hay una lámina que tenemos de casos en Ecuador de IA y beneficios económicos, y esa te va a mostrar mucho de lo que tú estás hablando. Pero aquí un tema que tienes que pensar es que cuando vino la revolución computacional, nosotros ya todos pasamos el quinto piso, hubo un tiempo en que todo el mundo decía, pues chévere, tenemos Word, tenemos Excel, tenemos esta cuestión de en esa época te conectabas con el módem y no se veían los efectos económicos. Pasaron unos años, de pronto, ¡pum!, todo el mundo tiene una laptop, todo el mundo, a lo que estamos en la actualidad, que hay gerentes que reciben su dashboard en su teléfono. La IA va a ser igual, va a seguir un camino quizás un poco lento en Ecuador, pero nosotros somos más lentos en aceptar tecnologías nuevas, porque a veces los procesos son nuevos, no aceptamos estos procesos nuevos, no somos como Chile, que está muy adelantado para la introducción de Israel en estos procesos, pero van a ingresar de golpe y van a ingresar con fuerza. Y ya lo vemos en algunos sectores, que como Roque te puede explicar, que de la economía ecuatoriana son mejoras, porque si tú vas ahora a una tienda de retail, tú ves el software, que quizás hace 25 años no lo tenía la compañía grande. Ahora todas las industrias pequeñas, tiendas pequeñas tienen software. Oye, antes de que nos explique Roque este cuadro, y ahora que tú estás hablando de las tiendas de retail, esto, tanta problema nos damos en el Ecuador con respecto al tema de la salud y los medicamentos. Pero si con estas herramientas que no son costosas, tú podrías tener muy claro el panorama de cómo manejar mejor. Lo que pasa es que haya voluntad de hacerlo. Fraude. Que haya voluntad de hacerlo. Sí. Explícanos, Roque, el cuadro, si lo pueden volver a poner en la pantalla, por favor, sobre los sectores en los cuales se puede aplicar como ejemplo está aplicando, estos son casos reales en Ecuador. Sí, con José estuvimos haciendo esta práctica de sectorizar y podemos ver que en el sector de agroindustria, en la actualidad ya se está utilizando, especialmente en camaroneras y bananeras. Que es el primer caso. El primer caso, que hay una serie de variables que van incluyendo al sistema, pH, salinidad, densidad. Entonces eso te ayuda a determinar qué es lo que puede ser que a lo mejor necesites bajar, modelar la densidad, el pH. Todo eso te va dando todo el sistema y te puede hacer IA, pero, es decir, no es automatización, no, un paso más allá. Claro, para que te dé una poder de decisión, que es lo que queremos. Nosotros queremos darte el poder de decisión, pero no queremos borrar al humano del loop. Se llama Human in the Loop. Porque la IA puede en ocasiones, nuestros programas tienen programas que llamamos abogado del diablo, etcétera, que básicamente tratan de contradecir lo que el IA te dice dentro del mismo IA para que recalibre, pero siempre está el ser humano como tomador de decisión. Pero de pronto, digamos que tú estás en Salinas y te llega tu teléfono, va a llover en su camaronera en Yaguachi, tengo que recomiendo este cambio en los alimentadores, ¿acepta o no acepta? Pero la decisión la tomas tú. Sí. Mira, pongamos un ejemplo. Tú eres gerente de tu empresa. Es como que tú fueras el capitán de tu barco. La IA te dice, este es el rumbo que tienes que seguir. El sistema que nosotros manejamos es pero como un radar. No podría estar sesgado, de alguna manera. Es que por eso nosotros utilizamos lo que dice Pepe, los diferentes moderadores. Optimista, neutro, pesimista, y hace que la situación es que baje ese sesgo, que baje ese ruido que dijo José. Nosotros tenemos que bajar el ruido. Sí. Información tienes por montones.
hay mucho ruido. Lo que tú necesitas es bajar el ruido, bajar el sesgo para tener lo que realmente tú necesitas para tomar decisión, porque como los equipos de trabajo, que tú tienes el negativo, el optimista. Exactamente. Entonces, como que te digo, una decisión. Tomándote en cuenta la analogía que te estoy diciendo, que tú vas en el barco, este sistema es como el radar. Sí. Te dice, ¿sabe qué? Aquí hay un banco de arena. Va a haber una tormenta. Va a haber una tormenta. Bueno, tú no la ves, pero está ahí en el horizonte. Pero si tú quieres seguir recto, vaya a la tormenta. Vaya a la tormenta. Pero ya te dijo, la decisión la tomas tú. No te está reemplazando. Tú sabes que en los seguros, ahora hay esta tendencia mundial basada en todos estos modelos, además de los riesgos y ver dónde vas a poner los cúmulos de reseguro, también de decir, mira, si tú me tomas una póliza chiquita, te va a atender IA. Y si tú tienes un programa de seguros conmigo, ahí sí vas a tener acceso a un humano. Sí. Y entonces te voy a tratar... Ya, pero ese es acceso a experiencia. Eso es experiencia del cliente. Yo en los 2000 fui gerente de Progressive Insurance para la Florida. Estaba viendo. Sí, no me gustó, me aburría. Vivía en Tampa, había salido una enfermedad grave de McKinsey, entonces era como mi año de estar sin viajar tanto. Nosotros teníamos una capacidad, porque Insurance es el que hace el mejor precio, o sea, Insurance su publicidad es que tú lo llamas y te cotiza 3-4 empresas al mismo tiempo. Comparativo. Ahora hay comparativos. Porque ellos consideran que si otra empresa te da un precio superior, ellos pierden dinero. Porque el negocio de seguros es un negocio de probabilidades. Es un negocio netamente actuarial de probabilístico. ¿Qué es la diferencia que tenía, por ejemplo, el negocio de seguro? Ahorita te está dando la alarma de combustible alto, potencial protesta social por el diésel alto, porque elevan el precio del consumidor, etcétera. Esa alerta a nosotros nos la dio cuando empezó el conflicto. Si este conflicto se mantiene, el diésel va a subir. Entonces tú ya deberías tener un plan B. Pero te dice la fecha aproximada, es decir, el segundo, tercer incremento de... A ver, la protesta social a nosotros lo pusimos, porque son básicamente subidas de 12, 13 centavos. Ajá. Lo que te puedo garantizar es que no llegamos a julio con 3.50 de diésel sin un protesta social. Ojalá que probablemente mucho antes. O sea, lastimosamente, y eso es parte de la razón por la que escribí el editorial, es para levantar esa alerta de que esto hay que cambiarlo. Quizás no quitando el subsidio, focalizando los subsidios, ayudando para reducirlo. Para reaccionar frente a esa posibilidad antes de que ocurra. Exacto, porque esa es la función, que seas proactivo. Lo que pasa es que los efectos de esta guerra, según veía un artículo hoy día, están mucho más profundos de lo que inclusive pasó en los 70 con la crisis de combustible. El aumento más profundo, o sea, el efecto de la economía, si esto se mantiene a nivel mundial, va a ser complicado. Ya en Europa hablan de que pueden haber problemas con la disponibilidad de combustible para aviones. Entonces, que hay 6 meses de stock, perdón, 6 semanas de stocks y no sé qué. Entonces, todo esto se va a convulsionar y esto evidentemente obedece a una situación bélica que en teoría pues tiene este fundamento por la presencia de Irán, pero algo van a tener que hacer para resolverlo. Ya, pero tú lo acabas de decir exactamente. Nosotros quizás como profesionales veamos las variables de primer orden. El IA te ve el segundo, tercero, cuarto orden. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar de escasez fue una alarma que nos mandó, escasez de jet fuel en Europa. Tengo una amiga que tiene que ir por un compromiso social a Europa. Le dije, oye, por si acaso no te vaya a pasar lo que le pasó a la gente con el volcán de Islandia, que tuvieron que quedarse un mes más en Europa porque no podían regresar. ¿Cuánta gente está tomando eso en consideración para sus viajes? ¿Cuántos están tomando en consideración, por ejemplo, ahorita comprar más diésel en caso de que vuelva a subir? O sea, son distintas ponderaciones y los tomadores de decisiones no lo están tomando porque no tienen la información. O sea, hay países que sí, por ejemplo en Wall Street esto del IA va directo conectado, no pasa ni por ser humano, pues son decisiones en milisegundos. Tanto que... Bueno, la bolsa de valores es al final todo automatizado, es inteligencia. ¿Quién compra y quién vende? Sí, no, es impresionante cómo trabajan. Ya nadie sabe eso. No, llaman high frequency traders, que son la gente que se mueve con algoritmos que ni ellos mismos creo que comprenden todas las ramificaciones. Pero aquí nosotros tenemos que aplicarlo a la vida real, ¿no? Al día a día. Y parte del problema es que no se está haciendo en ninguna parte, porque esta conversación que estamos teniendo nosotros deberían tener en las cámaras. ¿Qué le dirías tú al gobierno? Tú eres miembro de la Cámara. Sí, pero tú, ¿qué le dirías? 2 minutos. ¿Qué le dirías tú al gobierno nacional? Es decir, si el gobierno nacional, o seguramente tienen implementado esto
estos modelos predictivos para todo lo que hemos conversado. Toca madera. Yo quiero pensar que sí. ¿Qué acciones deberían ellos tomar para que no se gatillen todas las consecuencias que hemos conversado? Yo creo que el primero es transparencia para el tema de efecto apagón. O sea, salir a confrontar, va a haber, no va a haber, estamos encima del caballo, como dicen los gringos, estamos manejando la situación. Para que se vaya ese sesgo negativo que ahorita tiene el consumidor ecuatoriano, el industrial ecuatoriano, de que va a haber apagones. Pues tú le preguntas a alguien en la calle y te va a decir que sí, y lo dice en redes sociales. El segundo efecto es qué vamos a hacer con el tema del diésel. Se vienen unas subidas, ¿por qué? Porque el diésel está muy alto, el FMI dijo que estaba bien. ¿Cómo vamos a focalizar subsidios para que no afecte lo importante, que es el transporte de carga y personas? Pero acuérdate que ya esta época se acaba lo que le vendo de bonificación para el transporte de personas. Porque si tú subes ahorita 10 centavos el pasaje, vas a tener un serio problema político y con la gente. Luego, esos son los dos evidentes. Luego tienes una serie que va por ministerios, que puedes aplicar para todos estos temas. El problema es que no se está haciendo. Hubo un programa de televisión que hablaban de la comunicación del gobierno. Bueno, esa es parte de la comunicación, es la gestión de riesgo. Yo creo que hemos estado pensando que este conflicto, y yo estoy de acuerdo con Giovanni, yo pensaba que iba a ser cosa de 2, 3 días, pero ya vamos por el día 43, creo. 50 y algo. No, 50 y algo. 52, creo. Y sin una visión de que acabe mañana. Sin ninguna visión. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, son temas muy interesantes. Ojalá puedan regresar para seguir profundizando sobre todo este tema del IA, que cada día uno aprende más y es un gran tema con múltiples aristas que no acabo realmente de entender. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ustedes por atendernos. Gracias, Juan Carlos. Con todos ustedes hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.